Muy buenas, que el Señor bendiga a todos mis hermanos y mis amigos en la fe y a todos aquellos que no tienen conocimiento de lo que es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia a través del mensaje de la cruz. Mi nombre es Oscar Moreno, siervo de Dios por la gracia de Jesucristo, y hoy, con un bosquejo que nos prestó el hermano Ulises Astudillo, ministro de Dios también en Chile, en el Nuevo Pacto, quiero compartiros hasta donde Dios me dé la capacidad para que podamos entender de una forma clara el mensaje del Evangelio a través del sacrificio de la cruz. Así que quiero adentrarme primeramente ahí donde dice la paga del pecado es muerte. Esto es ley divina. Esto es la ley de Dios, que está por encima de la ley de los hombres y de cualquier dictamen o sentencia que los hombres digan aquí abajo en la tierra ahora. Y yo me quiero centrar en ese versículo que aparece ahí en Ezequiel 18:4. Ahí lo tenemos. He aquí que todas las almas son mías. El alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Gloria a Dios. Ahí está el mensaje que Dios dio desde el principio. Todas las almas son mías, así como el alma del Padre, también la del Hijo. ¿Qué dice Dios? El alma que pecare, esa morirá. Porque la consecuencia de transgredir en la ley de Dios, la ley moral de Dios, es pecado. Tú siembras pecado, cosechas muerte. Mira cómo lo dice en el Nuevo Testamento, en Romanos 6. Ahí lo tiene. En el 23, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está hablando Dios como juez y Dios como padre. Ese versículo está dividido por esa coma. Primero está hablando como juez y después está hablando como padre. La única forma de reconciliar esos dos dictámenes es la cruz. La paga del pecado, dice Dios como juez, es muerte. Ahora, si vienes a Cristo a través del Evangelio y te abrazas a la cruz, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué sucede con todo esto? El ser humano nace, ahí está su nacimiento en la carne, y viene caminando. Esa es su vida. Ese es el camino ancho. Esa es la senda por la que Satán nos lleva. Y Dios llama a las almas y dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. La Biblia enseña de que todo aquel que va por ese camino está muerto en sus delitos y pecados. Y hay una sentencia y la muerte un día la alcanza. Ahí está la muerte. La gente piensa que la muerte física la podemos eludir. En estos días estamos batallando contra el COVID y muchos están con las leyes sanitarias en su mente, cogiendo miedo al COVID, mientras que no le han cogido miedo a la muerte del alma. Entonces me he propuesto en mi corazón dar a conocer el mensaje que está por encima del que está echando la ONU y la OMS y todas las grandes corporaciones. Es el mensaje de Dios. Aunque tú le huyas a la muerte de la carne, un día te alcanzará. Pero la muerte del alma, esa no la puedes eludir. ¿Qué es lo que sucede? Dios va a hacer justicia. Ha hablado como juez. ¿Y qué ha dicho? Que la paga del pecado es muerte. Ahí está. Ezequiel 18:4. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es la muerte? La sentencia que hay contra el alma. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Entonces, ¿qué sucede? Habrá un juicio. Cuando el alma viene caminando y no entra por la puerta estrecha, no hace caso del Evangelio, no recibe el don del arrepentimiento, sigue caminando y por más que le huya la muerte un día lo alcanza, ya sea de enfermedad o cualquier otra situación, y viene a este lugar, el lugar de perdición, el infierno. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde se paga el pecado, con la muerte del alma. Y hay que enfrentarse a ese juicio, al juicio ante el gran trono blanco, donde Dios no quiere que vayamos, pero Él como juez tiene que ejecutar. Por eso, como compartía antes, la paga del pecado es muerte. Él está hablando como juez. Pero el regalo de Dios, ¿qué es? Es vida eterna en Cristo. Entonces, si yo llevo esto aquí, a este plano, tú vas a ver que aquí se ha hecho justicia y aquí se hará justicia. Mi pregunta es, ¿dónde tú quieres que se te haga justicia? ¿Pagando tú por tus pecados ante el gran trono blanco o viniendo a Cristo? Por eso te presento aquí el Evangelio. El Evangelio bajo la ley y el Evangelio a través de la ley.
La ley te condenará tu alma al infierno. El evangelio salvará tu alma porque has hecho caso de la justicia de Dios. Dios no quiere que nosotros vayamos a ese lugar, pero está clarísimo que ese dictamen no puede faltar. La ley de Dios está por encima de la ley de los hombres. Entonces, como aquí yo lo escribí, ahí está Hebreos 9:27. Vamos un momentito allí. Ahí lo tiene. Hebreos 9:27. Y de la manera que estableció para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si el ser humano no se arrepiente, no viene al arrepentimiento en Jesucristo, Dios lo llama aquí en esta senda. Aleluya, ahí lo llama. ¿Y qué es lo que le dice? Mira lo que dice aquí, ahí viene, Marcos 1:15. Ahí es el mismo Señor Jesucristo que empezó su ministerio. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor Jesucristo cuando vino a hacer justicia aquí. A hacernos justicia aquí. Porque Él no quiere que se nos haga justicia aquí. Y ahí dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Qué es lo que dice Él? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y creed en qué? En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. ¿Qué buena noticia? De que Dios no te va a juzgar ni te va a condenar en la paga del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Esta muerte que está aquí no es la muerte del cuerpo. Es la muerte del alma. Esa es la paga del pecado. Cuando el alma la desnudan a través de la muerte, lo que nosotros creemos o llamamos muerte, simplemente es que la desnudan del cuerpo. Y nosotros estamos temiendo a que nos desnuden el alma del cuerpo. Pero eso no es la muerte. La muerte es a donde va el alma, al lugar de perdición. A donde las almas ya no tienen escapatoria. La Biblia enseña de que ahí vienen los verdugos, que en el griego es atormentadores, y ahí empieza lo que es la tragedia eterna. Son muy pocos los que tienen, digamos, conocimiento de esta realidad. Solamente la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo no ha sabido exponer el mensaje de esta verdad. Esto es terrorífico y horrible, pero nada más lejos de la verdad. Por eso murió Cristo como un maldito en la cruz del Calvario, recibiendo la sentencia justa de nuestros pecados. Dios es un juez justo y no puede corromperse como se corrompen los hombres de la tierra. Por eso es que si la paga del pecado es muerte, Él se hizo hombre por nosotros para pagar Él mismo por el rescate de nuestra alma, que sería en este caso la muerte del alma. Jesucristo cuando fue al Calvario, allí murió y su alma se sintió separada de Dios por toda la eternidad. Pagó con la sentencia que le corresponde a cada ser humano de vivir eternamente separado de Dios. Ese es el término muerte que viene del griego thanatos. Ahí viene tanatorio. Esa es la sentencia. El hombre eternamente separado de Dios. Y cuando el hombre se ve separado de Dios, entonces ahí es que se da cuenta y entiende la paga del pecado y entiende la sentencia y entiende todo lo que ahora a través de la carne no puede entender. La única forma de entenderlo es escuchando, dándole parte a la predicación del Evangelio. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, 1 Corintios, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, porque el apóstol Pablo le está escribiendo a los creyentes, es poder de Dios. Tú preguntarás ahora mismo, ¿qué tiene que ver la cruz conmigo? Pues eso es lo que te estoy predicando y lo que te estoy intentando dar a entender. Solamente en la cruz serán eliminados tus pecados puestos en el cuerpo de Jesucristo, por amor a tu alma, para que tú no tengas que ir a la sentencia del infierno, de la bendición de tu alma y del juicio ante el gran trono blanco. Entonces, ¿qué se te predica? Se te predica la cruz. Ahora, de la misma forma que pasó en su día, sigue pasando ahora. La palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Pero los que se atrevan a creer, ahí ya no es locura. Esto es que poder de Dios. Mira lo que dice en el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto puede parecerte una locura, pero la salvación de tu alma está en que tú escuches este mensaje. Esto, cuando tú lo crees, se produce el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, como vimos antes, es lo que te hace entrar en la puerta estrecha. El arrepentimiento es un regalo de Dios cuando tú estableces tu mente a esta verdad. ¿Qué verdad? Que la paga del pecado es muerte. Hasta que tú no te creas que tú vas a pasar la eternidad entera en el infierno sentenciado por tus pecados, es que no se produce el arrepentimiento. Ahí es donde Dios te da esa capacidad, ese regalo de arrepentirte. Arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mentalidad. Acomodo mi mente a la verdad de Dios, a la verdad eterna, que está por encima de cualquier verdad en esta tierra, la verdad absoluta. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Cuando yo adapto mi mente y me creo esa verdad de que estoy bajo sentencia y que tengo que pagarle a Dios por mis pecados, entonces que viene el arrepentimiento y puedo entrar por esa puerta estrecha por medio de la fe. Ahora yo quiero que tú vengas conmigo un momentito a ese versículo que dice ahí debajo de la ley, Eclesiastés 8:11. Vamos un momentito. Eclesiastés 8:11 dice ahí: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que como Dios es longánime y dice su palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia, Dios lo que hace es que te ve a ti caminando por este camino y todos tus errores Él no ejecuta y te lanza al infierno. No hace eso, sino que Él es lento para la ira, grande en misericordia. Y claro, al tú no recibir el castigo de los pecados de tu alma, a ti se te forma una mentalidad de que Dios no te va a condenar y de que Dios no castiga. Eso es una mala interpretación errónea totalmente de Dios como juez. Dios es el juez de toda la tierra y como juez está obligado a condenar la culpabilidad y sentenciar a muerte todo aquel que transgrede la ley moral de Dios. Claro, Él en su bondad ha creado un sistema, ha creado un diseño que no había otro, que es de salvación. ¿Cuál es? Es la cruz. Pero el hecho de que a ti no te hayan ocurrido cosas malas, o de que tú no entiendas de que tienes que pagarle a Dios por tus pecados, no quiere decir que eso no te vaya a venir cuando la muerte te alcance. Lo que ocurre es lo que acabamos de ver ahí. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, o sea, Dios te da tiempo, porque Él es longánime, eso es la misericordia. Dice que el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Como no te llega el mal, eso se llama un juicio inmediato, juicio rápido. Como no te llega el mal porque Dios estira el tiempo, que es como uno de los aspectos de significado de misericordia es ese, estirarte el tiempo para que te arrepientas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a ti y a mí nos viene a la mente de que no hay castigo. Eso es un error, pero un error garrafal. Dios es juez y ha de castigar todo pecado y condenarlo. ¿Qué es lo que pasó en el Calvario? Mira, ahí, ¿qué pasó en el Calvario? Porque muchos dicen, Dios no castiga, Dios es bueno. Isaías 53:5, ¿qué dice ahí? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Mira cómo Dios condena el pecado, mira cómo Dios castiga, mira cómo Dios hiere la rebelión. Molido fue por nuestros pecados. El castigo, un juez tiene que castigar si es justo, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué dice ahí? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero que he llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Bueno, yo estoy aquí como uno de los que pertenecen a la generación de Dios. Soy descendiente de esa genealogía del Cristo por el Espíritu. Tengo ese gen que un día me lo injertaron a través de
la predicación del Evangelio y quiero compartirte de que Dios es un juez justo y Dios condenará y llevará a sentencia toda obra mala. Aunque te deje tiempo, el tiempo que estás viviendo es para producir en ti arrepentimiento. Y espero de todo corazón que esta palabra llegue a tu corazón para que verdaderamente puedas hallar la salvación del alma. A lo mejor alguien está preguntando, bueno, ¿y cómo puedo yo salvarme? ¿Qué hago? Bueno, pues ven conmigo entonces a Romanos, como dice ahí, Romanos 10:4. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley del pecado y de la muerte se te aplica. Pero si vienes a Cristo, porque la finalidad de la ley es esto que yo estoy haciendo, predicarte la ley para que creas en el Evangelio, entonces el fin de la ley o la finalidad es Cristo. ¿Cristo cómo? Cristo crucificado. Como vimos antes, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el fin de la ley. Si tú vienes a Cristo, hallarás justicia para todo aquel que cree. Ahora miro lo que dice en el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Está en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. El fin de todo el mensaje es el que te estoy predicando. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En este lugar se sufre vergüenza y además eterna. Ya no hay remedio. ¿Qué es lo que ocurre? Él vino aquí a pagar por tus vergüenzas. Él vino aquí a pagar por tus miserias. Él vino aquí a pagar por tus pecados. Si tú confesares con tu boca, versículo 9, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Tú simplemente tienes que confesar con tu boca que Jesús murió por tu pecado, siendo el Señor, y creer en tu corazón de que Dios lo levantó entre los muertos para justicia tuya. Se te aplica entonces la justicia del Calvario. Un inocente murió por ti y ahí está el intercambio, el lugar de transferencia, la cruz, que es lo que le da sentido a todo el plan de salvación a lo largo y ancho de la historia de los hombres con Dios. Ahí está la salvación de tu alma. Así que voy a llevarte un momentito a Efesios 2:8 y 9. 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, o sea, regalo de Dios. Y en el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha trazado un plan de salvación en la persona de Cristo y Él te salva por medio de la fe. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? Sí. ¿Lo has confesado con tu boca, como hemos dicho antes en Romanos? Sí, eres salvo. ¿No has creído que Cristo murió por tus pecados? No. Entonces caminarás y tendrás que ir al lugar de la paga de tu pecado, al lugar de muerte. La paga del pecado es muerte. No se te olvide nunca. No se te olvide nunca. La gente le está huyendo al COVID y no sabe que esto es la consecuencia del pecado. Jesucristo murió por tus pecados. Él te quiere regalar la salvación de una forma gratuita, no por obras, para que no te vayas a gloriar. ¿Por qué? Porque la obra ya la hizo Él. Así que yo espero que Dios te haya bendecido con este mensaje. Un saludo y hasta otra.